Bienvenidos a una edición especial de los videos Ciencia Su Merced. En esta serie de 4 videos, acompáñenos a Boston, en Estados Unidos, para conocer un poco las investigaciones de científicos y científicas colombianos y también sus experiencias viviendo en el extranjero. Veamos Su Merced. Bueno, yo soy de Bogotá, estudié en Colombia bacteriología y microbiología. Yo realmente siempre me gustó la investigación, pero pues tenía el préstamo del ICETEX, no tenía como una situación económica o una situación financiera que pudiera ser buena para decir, bueno, voy a pagarme una maestría o voy a pagarme un posgrado. Entonces yo tenía muchos ideales y muchos sueños y quería hacer un doctorado, pero tampoco tenía inglés. Entonces yo lo que hice fue, me inscribí en un programa en el que viví con una familia americana por más o menos año y medio, y cuando me vine a Estados Unidos fue a través de ese programa. Sin embargo, siempre mi corazón estuvo en querer seguir haciendo ciencia y seguir con investigación. Entonces tuve la fortuna de entrar a trabajar después de que terminé mi programa con la familia. Aprendí y mejoré mucho el idioma y entré a trabajar en un programa en la Universidad de Yale, y ahí trabajé en un laboratorio que trabajaba con biología y genética de plantas, y ese fue casi como la oportunidad para mi corazón enamorarse de las plantas y de la genética aún más, que me gustaba desde el pregrado. Y definitivamente me gustó mucho. Trabajé con personas muy inteligentes y aprendí a trabajar, a aplicar las técnicas moleculares y todos los conceptos genéticos que aprendí en pregrado, a utilizarlos en la práctica en este laboratorio. Yo soy biólogo de la Universidad del Valle, en Cali, Colombia, pero originalmente soy de un municipio pequeño al norte del valle que se llama El Dobio, que al norte limita con Chocó. Yo allí estudié mi primaria y mi secundaria, y luego me fui para Cali a hacer mi pregrado en la Universidad del Valle. ¿En biología? En biología, estudié biología. La Universidad del Valle tiene un sistema que te otorga como énfasis dentro del programa de biología. Entonces yo opté por el énfasis de genética. Entonces básicamente el título es un biólogo con énfasis en genética. Aquí trabajo con el profesor Samuel Hazen. En el laboratorio nosotros queremos investigar unas proteínas que se llaman factores de transcripción. Entonces los factores de transcripción son proteínas que se unen a la parte adyacente de los genes. Y los genes que estamos interesados son genes que sirven para la producción de componentes de la pared celular. Entonces las plantas tienen su membrana, después de la membrana tienen una pared celular. La pared celular está compuesta por azúcares, que son celulosa, hemicelulosa, y también por compuestos fenólicos, que son lignina. Entonces queremos saber cómo hace la planta para producir esos compuestos en la pared celular y cómo la planta regula esto, cuál es la cantidad de celulosa, si es mucha o poca, o cómo hace la planta. Entonces una manera de regularlos es a través de factores de transcripción, y estas proteínas se unen al ADN que está adyacente al gen, el ADN donde está el gen, y lo que hacen es, una vez se unen, es una interacción que es proteína-ADN, y esta interacción puede hacer dos cosas. Uno, puede activar la expresión de ese gen o puede inactivarla. Entonces una vez esto ocurre, en nuestro laboratorio hemos visto, el modelo principal para las plantas es Arabidopsis, y esta planta es una planta que es dicotiledonia. Ver el video de los dicotiledonias. Siempre se ha estudiado en genética, en las plantas dicotiledonias, la planta modelo es Arabidopsis thaliana, pero nosotros estamos interesados en monocotiledonias. ¿Por qué? Porque monocotiledonias son muy cercanas
a plantas de importancia agrícola. Entonces las plantas monocotiledóneas están maíz, arroz, sorgo, y queremos saber cómo es la genética. Y lo que estamos haciendo en nuestro laboratorio, estudiamos una planta modelo que se llama Brachypodium distachium, y esta planta es muy cercana a estas plantas monocotiledóneas, es una de ellas, y lo que queremos saber es cómo estos factores de transcripción interactúan entre ellos para poder producir celulosa y lignin. El proyecto más grande o más importante en el que trabajo en el doctorado podría ser como el origen o la evolución de barreras de aislamiento reproductivo entre dos linajes diploides. Los dos linajes existen en el centro de Europa. Un linaje habita las montañas de los Cárpatos, que es la parte de Eslovaquia, Hungría, Rumania, Ucrania. Y el otro linaje está adaptado a ambientes más áridos, más cálidos, y que es conocido como la Pannonia o el Pannonia Basin. Y básicamente la principal diferencia entre estos dos, o una de las principales diferencias entre estos dos, es como la temperatura en la cual viven. Entonces mi proyecto es enfocado en entender cómo la temperatura puede afectar o no la densidad de las barreras de aislamiento reproductivo entre estos dos linajes. Porque uno de mis intereses también es cómo relacionar todo esto con el cambio climático y los efectos que el cambio climático puede tener, por ejemplo, en mantener especies separadas. Entonces, ese es como el principal proyecto. Y de las cosas interesantes que hemos visto es que, por ejemplo, a temperaturas más altas, los híbridos de estos dos linajes lo hacen mucho mejor que los parentales. Entonces, como que quizás la temperatura, el incremento de la temperatura puede favorecer la hibridización entre linajes, y no sabemos qué consecuencias pueda tener eso. Pero es algo muy interesante. Claro. Es una cosa muy interesante, y es como que las barreras de aislamiento reproductivo de alguna manera son más débiles si la temperatura incrementa. Podría ser una interpretación de esos resultados. Entonces, bueno, esto podría tener algún tipo de impacto en cómo entender las consecuencias del calentamiento global y ese tipo de cosas. Bueno, llegó la hora de la anécdota científica. Una que quizás sea muy común para la mayoría de colombianos que viajan por fuera es como la de que te asocian con el narcotráfico de alguna manera, o sea, te hacen preguntas, o la referencia que tienen de tu país es por esto. Entonces una vez yo recuerdo que estaba un poco emocionado porque iba a conocer a un personaje, un profesor veterano ya importante, y íbamos a tener una reunión, diferentes estudiantes y profesores, y bueno, cuando llegamos a la reunión él se dio cuenta que yo era colombiano. Entonces me pregunta: oye, ¿de qué ciudad de Colombia eres? ¿De Bogotá, de Medellín o de Cartagena? Entonces yo le dije: no, te faltan otras ciudades importantes por mencionar. Entonces se queda pensando y me dice: no se me ocurre ninguna otra. Entonces yo le digo: de Cali. Entonces lo que él me responde es: claro, el otro cartel de drogas. Eso fue impactante, porque claro, bueno, ya me había sucedido por fuera como de la universidad, pero como estar aquí en ese ambiente académico, como que sentir que también permea hasta este tipo como de estereotipo, cosas, claro, fue un poco impactante. Algo que sí recuerdo con un amigo que estaba liderando el proyecto de maíz en la Universidad de Yale. Nosotros teníamos que hacer unas siembras en el campo y hacer unos cruces. Resulta que los hicimos poquitos, pero funcionaron. Entonces estábamos muy contentos en el campo y teníamos esas mazorcas creciendo. Y cuando fuimos, un raccoon se había comido el maíz que con tanto esfuerzo se había cruzado. Un mapache. No se comió todas. Sin embargo, mi amigo estaba muy furioso porque esa era la semilla que necesitábamos para el experimento. ¿Y despidieron al raccoon? Despedimos al raccoon. Sandra, muchísimas gracias por haber participado en Ciencia Café. Ciencia para su merced. Ciencia para su merced.
Merced se quiere enterar de nuestros próximos videos y de las series de charlas Ciencia Café que empezarán desde febrero, revisa nuestra página web. Pero más fácil, si quieres ser notificado cuando haya un video nuevo, pues suscríbete a nuestro canal. Y en Facebook, Twitter e Instagram, búscanos por Ciencia Su Merced.